Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este viernes 17 de octubre, Ñande Yara, de siempre a través de su palabra, ¿cuál es el camino? Ella bañande ya podajina, peta peña de la hendabe, es decir, ubágabe. Ese es nuestro gran objetivo, queridos amigos, mientras pasamos por este mundo, descubrir, abrir los ojos para descubrir el regreso hacia la casa de Dios Padre. Estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 4 del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para la justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Queridos amigos, la palabra del Señor ciertamente una vez más nos entusiasma, nos anima y nos ayuda para que nosotros también podamos salir de cualquier clase de situación de pecado. Porque no es por el hecho de lo que vos pienses y vos quieras, y es tu obra de por sí la que te va a sacar del pecado. La gracia gratis viene de ahí, gratia se dice en latín, y de ahí viene la palabra justamente gratis. Esa gracia de Dios quiere decir la gratuidad de Dios, el amor infinito de Dios que nos ayuda a nosotros a salir de cualquier situación de pecado. Por eso que tenemos que entender, las obras no son las que nos justifican a nosotros o nos redimen, sino que es la gracia de Dios. Pero atención, como Pablo es parenético, es decir, lo que nosotros hemos recibido, aupea la ñane transformada y nada más bañandeco anoye, añandeo con lleva, ya respondéis na peñan de yara gracia, y por lo tanto desde ahí las consecuencias son las que nos hacen obrar, y esas son nuestras obras de bien que hacemos en función de nuestra propia vida, en función de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, en función entonces, queridos hermanos, de todos los que nos rodean. Pidamos esta gracia de entender y de saber, la gracia de Dios que nos anima a dejar todo lo pecaminoso y sobre todo a seguir actuando y obrando para hacer el camino de Dios hacia su encuentro. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.